Continuando con nuestra reflexión de la vida espiritual, vamos a entrar ahora al siglo XVIII, donde se puede ver un poco de decaída en el ámbito de la vida espiritual. Pero comencemos hablando, ¿verdad?, de los antecedentes básicos que van a estar influenciados, que van a ser de gran influencia precisamente para el siglo XVIII. Ya desde el siglo XVII se empieza a dar una especie de importancia hacia lo que es la vida espiritual, ¿no? Se empiezan a ver esos despuntes que precisamente en el siglo XVIII es cuando van a empezar a florecer grandemente. Y es que a finales, ya hacia finales del siglo XVII ya se puede ver, por ejemplo, un periodo de la espiritualidad, donde la espiritualidad empieza a aparecer ya como una ciencia propiamente, ¿no? Sobre todo se hace hincapié sobre todo en la agiografía, ¿verdad?, en la vida de los santos, los modelos de santidad, viendo precisamente que estos son modelos para vivir, modelos para imitar y poderlos llevar a cabo en la propia vida. Ya desde el siglo XVII, por ejemplo, ya existía la idea de una teología espiritual, que si bien no se llamaba teología espiritual, pero ya se hacía ver precisamente la importancia de ver la espiritualidad como parte de la teología. Mientras que, por ejemplo, ya en el siglo XV, ¿no?, como se puede ver ya en la devoción moderna, cómo hay una diferencia entre lo que es ser teólogo y lo espiritual, ¿no?, como si fueran dos cosas distintas. Pero ya en el siglo XVII ya empieza a surgir la noción y la idea de que la espiritualidad va de la mano de la teología. Es necesario esto. Entonces ya se puede hablar de una cierta teología espiritual que en aquel tiempo más bien se llamaría como teología mística. Teología mística, la teología espiritual, mientras que la teología como tal sería teología escolástica, ¿verdad? Teología escolástica se refiere a los dogmas, todo lo que implica la vida teológica, el quehacer teológico más bien, mientras que la teología mística sería lo que llamaríamos hoy día ya teología espiritual. Es ahí cuando ya empieza a surgir. Y entonces, obviamente empiezan a surgir ya una especie de manuales sobre la vida espiritual, que es algo muy importante. Entre esta teología mística que empieza a surgir, podemos ver nosotros las tres vías, ¿verdad? La teología mística va garantizada por tres vías: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. O bien, algunos manuales de teología mística hablan de tres estadios: para los principiantes, los aprovechados y los perfectos. Que este tipo de teologías místicas, ¿verdad?, y de estas fases, empezaron a adoptarla incluso muchas órdenes religiosas, ¿verdad? Los carmelitas, los jesuitas, los agustinos, la empezaron a colocar. Entonces, esto fue creciendo, ¿verdad? Esta idea de la teología mística ya empieza a crecer ya desde el siglo XVII, y se va viendo la importancia entonces de ver ahí procesos de vida espiritual, que no se limita entonces solamente a una mera devoción, sino sobre todo ya como parte de un quehacer teológico que es muy importante. Obviamente, dentro de toda esta teología mística, pues se aprovecha sobre todo para seguir hablando de la ascética, ¿verdad? Delante del quietismo y del jansenismo que ya estaban ahí surgiendo, pues evidentemente servía para ellos como algo, una nota muy importante. Entonces, esta idea de la mística, de la teología mística, es una cosa que evidentemente empieza a florecer ya en el siglo XVII, pero que va a agarrar su auge precisamente ya en el siglo XVIII. Es una influencia del siglo XVII hacia el siglo XVIII, que es algo muy importante. Y en el siglo XVIII vamos a encontrar cómo esta ascética incluso va a tener su propio tratado delante de la mística. Dos cosas que se van a complementar, pero son dos cosas distintas. Incluso empiezan a aparecer directorios místicos y directorios ascéticos. Entonces podemos ver cómo hay una evolución, cómo la misma mística, la espiritualidad, empieza a formar parte de la teología, ya desde el siglo XVII. Y ya en el siglo XVIII agarra tal fuerza que incluso tiene dos direcciones, ¿verdad? La mística y la ascética, que son complementarios, pero ya se ven de diferentes puntos de vista, de diferentes características que se pueden ir analizando precisamente, ¿no?, para poder profundizar en esto. Y uno de los elementos claves que se puede ver ya, ¿verdad?, desde el siglo XVII, y que obviamente va a extenderse en el siglo XVIII, son los modelos de santidad. Y entonces va a empezar a surgir un montón de escritos sobre las biografías de los santos como modelos a seguir, ¿verdad? Y entonces tenemos los llamados años cristianos, años santos, en donde van narrando, ¿verdad?, las diferentes vidas de los santos, ¿verdad?, para ver los estilos, los estados de vida que deben de tener, ¿no?, las virtudes que deben de vivir, ¿no?, ascesis, humildad, devoción a la Santa Sede, ¿no?, al Papa, el carácter profético, etcétera, ¿no? Son cosas muy importantes. El problema va a ser que estas biografías pues van a exagerar radicalmente pues la postura de los santos, ¿verdad? Van a exagerarlo. Por ejemplo,
Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que fue canonizada en el 1622. Después, ¿verdad? Empezaron a hacer sus vidas, pero pues distorsionando realmente lo que era su historia, ¿no? Como tal. Ya no correspondían propiamente a las cosas que ellos tenían que tener, ¿no? O sea, ya le iban exagerando las virtudes, milagros, cosas maravillosas. Y entonces, esto, pues podríamos decir que pues era una manera de ayudar a la gente, ¿verdad? Para que se sorprendiera de las grandes virtudes que vivía el santo, pero a veces pues le exageraban, ¿no? Y estaban totalmente desfasados y fuera de la realidad para que alguien lo pudiera vivir, ¿no? Pero es algo propio de esta espiritualidad que empieza a surgir ya en el siglo XVII y que se sigue extendiendo durante el siglo XVIII, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Ahora bien, en el siglo XVIII vamos a encontrar diversos autores, ¿verdad? Que van ligados siempre a una idea de la piedad popular, que se va desarrollando mucho en este siglo, como lo veremos en el siguiente video. Y uno de los autores importantes de este siglo, pues, es San Alfonso María de Ligorio. Él nace en el 1696 en Marianela, cerca de Nápoles. Estudió Derecho en esta ciudad, ¿verdad? Comenzó a ejercer ahí la abogacía y a la edad de los 27 años se orientó precisamente hacia el estado eclesiástico, ¿no? Siendo ordenado en 1726. Y se dedicó, bueno, pues a una gran intensa vida sacerdotal. Fundó en el 1732 la Congregación Misionera del Santísimo Redentor, ¿no? Y bueno, en este contexto él fue elaborando su teología y su vida y su doctrina espiritual, ¿no? De dos vertientes fundamentales, ¿verdad? Que trataban de ver precisamente su pensamiento y su apoyo para con los demás. Uno de los grandes elementos de San Alfonso, pues es sin lugar a duda el tema de la moral, como ustedes seguramente ya lo estudiaron en Historia de la Teología 2 y tal vez, ¿verdad? En Teología Moral Fundamental, pues se puede apreciar las grandes características de su pensamiento en torno a la moral, ¿no? Dado que él fue formado por cuestiones ético-morales, ¿verdad? Que se refieren, ¿verdad? A un montón de situaciones, de situaciones que se deben de vivir, pues él en su labor pastoral precisamente va tratando de ver un sano equilibrio entre los dos, porque a él le va a tocar, ¿verdad? Tratar de encontrar el equilibrio sano entre los laxos y los radicales dentro de la vida de la moral, ¿no? O sea, porque San Alfonso María de Ligorio trata de llegar a un punto fijo, a un punto clave en la que precisamente no exista una división o una separación, ¿verdad? Entre uno u otro, sino un punto medio, ¿verdad? Ni tan laxo ni tan rígido, ¿no? Tiene que haber una gran, un gran elemento central, ¿verdad? Un punto de equilibrio para la vida moral, como ustedes seguramente lo recordarán por sus clases, ¿no? Y pues ciertamente lo que San Alfonso, ¿verdad? Pensaba, ¿verdad? Lo que aspiró no era propiamente superar los esquemas de la teología moral de su tiempo, sino precisamente encontrar esa vía intermedia o moderada que evitara riesgos, ¿verdad? A los sistemas morales, ¿no? Y pudieran realmente, pues, dar una respuesta adecuada para la vida moral del cristiano. Cómo tenía que vivir el cristiano sin caer en excesos, ¿no? Tanto laxos o rigoristas. Y pues esta experiencia pastoral pues le va a ayudar precisamente con su espiritualidad, con su ecuanimidad, con su carácter, ¿verdad? A que se haga de la mejor manera, ¿verdad? Para que se pudiera dar de la mejor moda, del mejor modo, pues su doctrina moral propiamente, ¿no? Pero lo que nos interesa en este curso, pues es evidentemente su aporte a la vida espiritual. Y propiamente, podemos decir que dentro de su doctrina espiritual encontraríamos precisamente la idea de combatir el rigorismo de los jansenistas por un lado, ¿no? Que esta exageración que proponían los jansenistas desde el ámbito moral, pero también desde el ámbito espiritual, poder ver estas situaciones. Pues él, pues era un pastor, un misionero, director espiritual, todo esto pues le ayudaba, ¿verdad? Para irse acercando a la vida cristiana desde el ámbito espiritual y poder así ayudar a la gente desde este ámbito. Eh, Propiamente no hay un libro de teología espiritual que él haya escrito, no hay un libro de teología espiritual como tal. Podemos decir que él entra en diálogo con la tradición que él tiene, ¿verdad? Con los lectores, con los oyentes, que precisamente le van a ayudar, ¿no? Sus obras de tinte espiritual, pues sería la práctica del amor a Jesucristo, la práctica de la perfección según la doctrina de Santa Teresa,
la obra llamada Del Gran Medio de la Oración, el breve tratado de la oración, el modo de conversar continuamente y familiarmente con Dios, las glorias de María, o sea, visitas al Santísimo Sacramento. Entonces, serían estas obras las que darían pauta para descubrir su doctrina espiritual. ¿Cuáles serían los elementos centrales para poder hablar precisamente de su doctrina espiritual? ¿Cuáles serían estos elementos centrales? Pues vamos a ver ahora brevemente pues unas características centrales de lo que sería la doctrina espiritual de San Alfonso María de Ligor. Entonces, aquí tenemos las características de la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio. En primer lugar, tenemos que es una espiritualidad popular. Es popular. ¿A qué nos referimos con popular? Pues que es una espiritualidad que nace del pueblo, como tal, ¿no? Y que al pueblo va dirigida. O sea, no es una espiritualidad de altas cumbres, ¿verdad? Que nace en un gueto especial, ¿no? Sino surge en el mismo pueblo. Y surge en el pueblo para servir al pueblo. Por lo tanto, es una espiritualidad práctica y universal, sencilla en ese sentido, que favorece la idea de la vocación universal a la santidad, porque finalmente es esto, ¿no? Ver que en cada estilo de vida, en cada estado de vida, todos estamos llamados a la santidad. Un tema que ya había tocado anteriormente Francisco de Sales, y entonces aquí obviamente se puede ver esto. Y nace en esta espiritualidad popular, con el mismo pueblo y desde su propia experiencia de Dios, ¿no? Para que desde su capacidad pueda llegar precisamente a la santidad. En segundo lugar, es una espiritualidad afectiva, es decir, es una espiritualidad llena de sentimiento religioso, de piedad a Cristo, a María, a los santos, que como habíamos dicho, pues había estado muy influenciado ya esto de la vida de los santos y todo este tipo de piedad popular. Entonces, todo esto, ¿verdad? Evidentemente está marcado por la espiritualidad de San Alfonso. Entonces, todo este tipo de piedad que se había surgido en aquel momento, evidentemente es afectiva en ese sentido, ¿no? Con este sentimiento religioso. Claro, afectiva no quiere decir sentimentalista tampoco, no, sino afectiva, es decir, parte de la experiencia popular de su propia religiosidad, podemos decir. En tercer lugar, podemos decir que es una espiritualidad ascética, es decir, la importancia precisamente de fortalecer la vida espiritual, ¿verdad? El espíritu, de domarlo. Obviamente esto va muy de la mano con lo que habíamos dicho, ¿verdad? De atacar el jansenismo el quietismo que había aparecido precisamente en aquel momento. Otro elemento importante de su espiritualidad es el amor, ¿no? El amor, que es algo fundamental, pues por medio del amor, ¿verdad? Podemos efectivamente experimentar la presencia de Dios. Aquí se puede ver también una característica parecida, ¿verdad? A la de Francisco de Sales, pero aquí dice él que el amor llega a través del temor de Dios, ¿no? Del don de temor, del don de temor de Dios. Pero temor entendido no simplemente en el sentido de dar miedo, no, sino temor que debe suscitar el amor, ¿no? El temor entendido bien, ¿no? La reverencia a Dios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando habla aquí de este temor, bueno, dice, podemos reflexionar sobre los novísimos, ¿no? El fin de los tiempos, el cielo, el infierno, ¿no? Dice, y cuando reflexionamos esto, es precisamente para ver el grande amor que debemos tener a Cristo, a la Virgen, a los santos, ¿no? La religiosidad como tal, ¿verdad? Que debe de provocar el amor a Dios y eliminar todo miedo. San Alfonso, por lo tanto, podemos decir que es este apóstol de la devoción cristológica y mariana y que obviamente va dirigido, ¿verdad? Para encontrarse con este amor a Dios, que es algo fundamental. En siguiente lugar, pues obviamente la oración. Parte de la espiritualidad de San Alfonso, pues es la experiencia de la oración y sobre todo la oración como buen discípulo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que lo va siguiendo, ¿verdad? La va siguiendo totalmente. Incluso él tiene una frase muy importante, ¿no? Dice, el que ora se salva y el que no ora se condena, mostrando que entonces la vida de oración es algo fundamental, claro, arraigada por la experiencia de Santa Teresa, por un lado, sí, pero para ver que lo importante que debe de ser esta vida de oración, ¿no? Que es parte que es la fuente del apostolado, ¿no? Si no hay oración, bueno, pues no puede haber apostolado. El apostolado brota de la experiencia de la oración. Y esta oración evidentemente va ligada al tema de la meditación, que es algo fundamental, ¿no? Que implica, ¿verdad? Que se debe de meditar pues, la vida de los santos, la vida de Cristo, de la Virgen, ¿verdad? Para que esta oración tenga un sustento. Y la vida de oración va ligada entonces al último elemento de sus características espirituales, que es la gracia de salvación, la gracia de salvación.
¿Y qué es la gracia de salvación? Pues se refiere precisamente a que se necesita la gracia, ¿no? Se necesita la gracia para la salvación, se necesita la gracia para la transformación del hombre, ¿no? Obviamente la gracia actúa, ¿verdad? Cuando el hombre lo permite, pero la gracia va ayudando al hombre y entonces dice que la vida del hombre, hay dos clases de preceptos. Unos que son fáciles, dice él, y entonces cuando las cosas son fáciles, la gracia que tenemos que pedir es la gracia ordinaria, ¿verdad? Es la gracia ordinaria la que nos ayude, pues, para ayudar las cosas sencillas, ¿verdad? Y la podemos, y nos las va dando Dios constantemente, la pidamos o no, Dios siempre nos va dando esta gracia ordinaria para hacer las cosas fáciles, ¿no? Que nos corresponden hacer. Dice, pero también existen preceptos que son difíciles, preceptos que son ciertamente difíciles. Y esto no se puede hacer de manera tan fácil. Por eso aquí necesitamos una gracia, dice él, extraordinaria, una gracia extraordinaria, que es eficaz en sí misma y para obtenerla, dice, esta sí, necesitamos de la vida de oración. Porque cuando se presentan cosas complejas, ¿verdad? Cosas difíciles, necesitamos de una gracia especial. Y esto solamente con la oración. Si yo no la pido, bueno, nunca lo voy a lograr, ¿no? Porque implica ya un esfuerzo de parte del hombre y debe de hacerlo por medio de su vida de oración, que es algo muy importante. Entonces, aquí podemos ver entonces estas dos gracias. La gracia ordinaria para las cosas sencillas, las fáciles de la vida, los preceptos fáciles, y Dios la va dando continuamente, en la oración o sin ella. Pero ya las cosas que son complejas, ¿verdad? Necesitamos una gracia extraordinaria y entonces ahí sí implica pedirlo. Y esto es algo que debe ser fundamental. Y también dice él que debe de haber una gracia eficaz para pedir lo suficiente, ¿verdad? Como un don de Dios, ¿verdad? Para pedir lo que realmente necesitamos. Y por supuesto, dado que tiene un tinte cristológico y mariológico su espiritualidad, dice que tanto la Virgen María, ¿verdad? Como Cristo son los grandes intercesores necesarios en la vida de oración. Lo que yo pido en la oración a Dios, lo hago por medio de mediación de la Virgen y de Cristo, que son los grandes intercesores en la vida de oración. Tenemos así entonces estas características de la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio. Una vez que hemos visto ya las características del pensamiento de, de San Alfonso, podemos ver un último personaje para concluir este video. Un personaje más del siglo XVIII que es San Pablo de la Cruz. Él nació en las tierras de Génova, fundó la Congregación de la Pasión. Entre sus escritos que tenemos, que nos ayudan a conocer su espiritualidad, sus cartas y su diario espiritual. Con ello podemos penetrar en el misterio de su pensamiento místico como tal, ¿no? Él obviamente va a recalcar el tema de la pasión de Cristo crucificado, va a realzar la devoción a esto, así como veíamos que San Alfonso está influenciado por las devociones en su ámbito, en su pensamiento espiritual, también San Pablo de la Cruz, por supuesto, y va a estar influenciado en este caso por el valor de Cristo crucificado. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque en este momento de las devociones, él va a dar de nuevo la fuerza para contemplar a Cristo crucificado. Que no es una idea original de él, sino ya la devoción a Cristo crucificado ha estado constantemente a lo largo de la historia, solo que le va a dar un nuevo impulso, porque propiamente la mirada a Cristo crucificado pues se da desde el tiempo de San Anselmo. San Anselmo es el que empieza a ver la Pascua a la luz de, de Cristo, ¿verdad? La llamada satisfacción, ¿no? Cristo que muere en la cruz, ¿verdad? Para nuestra salvación. Y entonces ya podemos decir que dentro del pensamiento de la teología, por un lado, pero sobre todo de la devoción, ya está valida de Cristo crucificado, ¿no? Desde San Anselmo. Y San Pablo de la Cruz lo único que va a hacer es volver a dar un nuevo ímpetu en este tiempo de tantas devociones. Y entonces pues va a tener está claro. Entonces, pues él va a ser objeto de su meditación y de su vida, pues a este ideal cristiano de la muerte redentora de Cristo. Lo importante es unir nuestra vida, dice él, a la de Cristo crucificado, con nuestra vivencia y con nuestra experiencia desde la pasión, que es algo muy importante, dice él, ¿no? De tal manera que lo que se debe de realizar en la vida, pues es a la luz de la crucifixión, con su eficacia redentora, que es lo específico de la espiritualidad pasionista, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Y entonces ver los aspectos dolorosos de la vida espiritual, las purificaciones que se deben de tener, ¿verdad? Para poder caminar a este sentido. Entonces, con esto, con esta idea breve, ¿verdad? De San Pablo de la Cruz, podemos ver cómo se vuelve a retomar el valor de la pasión de Cristo, ¿verdad? Esta teología, diríamos, teología crucis, ¿no? La teología de la cruz, y ver efectivamente el grande valor que tiene la teología de la cruz en nuestros tiempos, por un lado,
y cómo él vuelve a rezar, vuelve a elevar ese sentido, ¿no? Vuelve a elevar el sentido de la pasión de Cristo. Es una espiritualidad entonces en torno al misterio de la cruz. Es algo muy importante, ¿verdad? Para que también ustedes lo tomen en cuenta. Entonces con esto podremos ver nosotros una visión general, ¿verdad? No exhaustiva, pero sí general, pero de lo que es el siglo XVIII, ¿verdad? Sus tintes espirituales y de estos dos personajes brevemente explicados aquí para que ustedes los conozcan. Vamos a continuar en el siguiente video para descubrir ahora el tema de la devoción, de las devociones populares que ya empiezan desde el siglo XVII y que se extienden en el siglo XVIII, que como hemos dicho es parte de la espiritualidad de estos personajes y que es importante también conocerlo.